Mi nombre es Emanuel Jacome y a continuación les voy a hablar acerca de los parámetros de la ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico se define de manera análoga al flujo de masa. El flujo de masa a través de una superficie S se define como la cantidad de masa que atraviesa dicha superficie por unidad de tiempo. El campo eléctrico puede representarse mediante unas líneas imaginarias denominadas líneas de campo Y, por analogía con el flujo de masa. Puede calcularse el número de líneas de campo que atraviesa una determinada superficie. Conviene resaltar que en el caso del campo eléctrico no hay nada material que realmente circule a través de dicha superficie. Flujo para una superficie cilíndrica en presencia de un campo uniforme. El flujo detonado es una propiedad de cualquier campo vectorial referida a una superficie hipotética que puede ser cerrada o abierta para un campo eléctrico en flujo. Se mide por el número de líneas de fuerzas que atraviesan la superficie. Para definir el flujo eléctrico con presión consideraremos que muestra una superficie cerrada arbitraria dentro de un campo eléctrico. La superficie se encuentra dividida en 4 elementales, cada uno de los cuales es lo suficientemente pequeño como para que pueda ser considerado plano. Estos elementos de área pueden ser representados como vectores, cuya magnitud es la propiedad área. Dirección es normal a la superficie y sentido hacia afuera. Flujo para una superficie esférica con carga puntual en su interior. Una de las primeras aplicaciones de la ley de Gauss es la obtención del campo eléctrico creado por una carga puntual. De acuerdo con la ley de Gauss, el flujo a través de cualquier superficie cerrada que envuelva a esta carga será el mismo si consideramos superficies esféricas concéntricas en un radio cada vez más grande. El área de cada una crece el cuadrado del radio, pero el flujo no cambia. Deducción de la ley de Gauss a partir de la ley de Coulomb. Este teorema aplicado al campo eléctrico creado por una carga puntual es equivalente a la ley de Coulomb de la interacción electrostática. E igual a Q sobre 4pi E0 R cuadrada. La ley de Gauss puede deducirse matemáticamente a través del uso del concepto de ángulo sólido, que es un concepto muy similar a los factores de vista conocidos en la transferencia de calor por radiación. El ángulo sólido, delta de ohm, que es sostenido por delta de A sobre la superficie esférica, se define como delta de ohm igual a delta de A sobre R cuadrada, siendo R el radio de la esfera. Como el área total de la esfera es 4pi r cuadrada, el ángulo sólido para toda la esfera es delta de ohm igual a delta de A sobre r cuadrada igual a 4pi r cuadrada sobre r cuadrada igual a 4pi. La unidad de este ángulo es el estereoradian. Si el área delta de A no es perpendicular a las líneas que salen del origen que subtiene a delta de ohm, se busca la proyección normal, que es delta de ohm igual a delta de A por n por r sobre r cuadrada igual a delta de A coseno de teta sobre r cuadrada. Si se tiene una carga Q rodeada por una superficie cualquiera, para calcular el flujo que atraviesa esta superficie es necesario encontrar el vector E más n por delta de A para cada elemento de esta área de la superficie, para luego sumarlos. Como la superficie que puede estar rodeada a la carga puede ser tan compleja como quiera, es mejor encontrar una relación sencilla para esta operación. Delta de phi igual a E por n delta de A igual a kq sobre r cuadrada por r por n delta de A igual a k por q por delta de ohm.
La ley de Gauss es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que relaciona el campo eléctrico con sus fuentes, las cargas. La ley de Gauss nos permite calcular de una forma simple el módulo de campo eléctrico, cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o cilíndrica. Cuando el vector campo eléctrico E es constante en todos los puntos de una superficie S, se denomina flujo al producto escalar del vector campo por el vector superficie. El vector superficie es un vector que tiene por módulo el área de dicha superficie. La dirección es perpendicular al plano que la contiene. Cuando el vector campo E y el vector superficie S son perpendiculares, el flujo es cero. Si el campo no es constante o la superficie no es plana, se calcula el flujo a través de cada elemento de S de superficie. La ley de Gauss afirma que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual al cociente entre la carga que hay en el interior de dicha superficie, dividido entre E0. Veamos uno de los ejemplos de los típicos de aplicación de la ley de Gauss. El campo eléctrico producido por un hilo rectilíneo cargado. Para una línea indefinida cargada, la aplicación de la ley de Gauss requiere los siguientes pasos. 1. A partir de la simetría de la distribución de carga, determinar la dirección del campo eléctrico. La dirección del campo es radial y perpendicular a la línea cargada. Elegir una superficie cerrada, apropiada para calcular el flujo. Tomamos como superficie cerrada un cilindro de radio R y longitud. Flujo a través de las bases del cilindro. El campo E y el vector superficie S1 o S2 forman 90 grados. Luego el flujo es cero. Flujo a través de la superficie lateral del cilindro. El campo E es paralelo al vector superficie de S. El campo eléctrico E es constante en todos los puntos de la superficie lateral. De esta forma el flujo total quedaría de esta manera. Número 3. Determina la carga que hay en el interior de la superficie cerrada. La carga que hay en el interior de la superficie cilíndrica de longitud L y R es igual a Q es igual a lambda longitud, donde lambda es la carga por unidad de longitud. 4. Aplicar la ley de Gauss y despejar el módulo del campo eléctrico. De esta forma determinamos el campo eléctrico producido por un hilo rectilíneo cargado. Así como existen muchos otros ejemplos de la ley de Gauss, como podría serlo el campo producido por un cilindro uniformemente cargado, o un campo eléctrico de una distribución esférica y uniforme de carga, o incluso la energía de una distribución de cargas. Bueno, mi nombre es Quiero Francisco Flores García y yo voy a hablar sobre las aplicaciones de la ley de Gauss. Y bueno, la ley de Gauss es siempre cierta, pero no siempre es útil. Nos proporciona el valor de la integral de un campo, pero no el valor del propio campo. Existen muchas funciones diferentes que tienen la misma integral definida. Por ello, en principio, no podemos extraer el campo de la integral y despejarlo. La excepción la dan las situaciones con simetrías. Se dice que una distribución es simétrica cuando efectuando un cambio en la posición no se percibe ningún cambio en la distribución. Así, tenemos tres tipos de simetrías: la simetría traslacional, la simetría rotacional y la simetría esférica. La simetría traslacional es aquella en el que el sistema es invariante ante un desplazamiento rectilíneo. Por ejemplo, imaginemos una línea cargada rectilínea y de longitud infinita, que por ejemplo modelaría un cable. Si nos movemos paralelamente al cable no vemos ningún cambio. Se dice entonces que hay simetría traslacional. Si en vez de un cable infinito tenemos un segmento de longitud finita, ya no es cierto, pues no es lo mismo estar junto a la mitad del cable que junto a un extremo o más allá. La simetría rotacional es aquella en la que el sistema es invariante ante una rotación. Siguiendo con el ejemplo del cable, no apreciamos ningún cambio si rotamos en torno a él, manteniéndonos a la misma distancia. En el caso de la simetría esférica, esta corresponde a que haya simetría rotacional respecto a cualquier dirección. Una esfera cargada uniformemente se ve igual, se mire desde donde se mire.
Y bueno, esta ley de Gauss se divide en dos, en la distribución lineal de carga y en la aplicación de la integral de Gauss. En el caso de la aplicación de la integral de Gauss, esta puede ser utilizada para demostrar que no existe campo eléctrico dentro de una jaula de Faraday. La ley de Gauss es la equivalente electrostática a la ley de Ampère, que es una ley de magnetismo. Esta ley puede interpretarse en electrostática, entendiendo el flujo como una medida del número de líneas de campo que atraviesan la superficie en cuestión. Para una carga puntual, este número es constante si la carga está contenida por la superficie y es nulo si está fuera. Además, al ser la densidad de líneas proporcional a la magnitud de la carga, resulta que este flujo es proporcional a la carga, si está encerrada, o nulo si no lo está. Cuando tenemos una distribución de cargas por el principio de superposición, solo tendremos que considerar las cargas interiores, resultando la ley de Gauss. Sin embargo, aunque esta ley se deduce a la ley de Coulomb, es más general que ella, ya que se trata de una ley universal, válida en situaciones no electrostáticas en las que la ley de Coulomb no es aplicable. En el caso de la distribución lineal de carga, esto nos explica que cuando una distribución de carga tiene una simetría sencilla, es posible calcular el campo eléctrico que crea con la ayuda de la ley de Gauss. Esta ley de Gauss deriva del concepto del flujo del campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico se define de una manera análoga al flujo de masa. El flujo de masa a través de una superficie se define como la cantidad de masa que atraviesa dicha superficie por unidad de tiempo. El campo eléctrico puede representarse mediante unas líneas imaginarias denominadas líneas de campo y, por analogía con el flujo de masa, puede calcularse el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Conviene resaltar que en el caso del campo eléctrico no hay nada material que realmente circule a través de dicha superficie. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Eric Brian Santiago García. Le voy a hablar sobre la ley de Gauss sobre el magnetismo. Polos magnéticos. Las partículas cargadas en movimiento llevan asociadas un campo eléctrico y un campo magnético. De hecho, es el movimiento de las cargas una de las fuentes del magnetismo. Los átomos que forman toda la materia contienen electrones en movimiento, dando lugar a corrientes microscópicas que producen sus propios campos magnéticos. El estudio de los momentos magnéticos asociados a dichas corrientes permite clasificar las materias en tres grupos. Uno de los grupos es materiales diamagnéticos. En ellos sus átomos no presentan momento magnético permanente, debido a que los campos magnéticos ocasionados por esas corrientes microscópicas se compensan, de modo que el momento magnético resultante es cero. Cuando a estos materiales se les aplica un campo magnético, se generan por inducción pequeñas corrientes que se oponen al campo externo. Materiales paramagnéticos. Estos sí poseen un momento magnético permanente, porque no existe una compensación neta de los momentos de los electrones. Cuando estas sustancias son sometidas a la acción de un campo magnético externo, además del efecto diamagnético que siempre está presente, ocurre la alineación de los momentos magnéticos a favor del campo externo, reforzándose. Generalmente, este efecto suele ser débil y se ve muy afectado por la agitación térmica, que tiende a destruir este orden, por lo que el paramagnetismo es muy sensible a la temperatura. Por ello, estos materiales son atraídos ligeramente por imanes, pero no se convierten en materiales permanentemente magnetizados. Materiales ferromagnéticos. En ellos las intensas interacciones entre los momentos magnéticos atómicos hacen que estos se alineen paralelos entre sí en regiones llamadas dominios magnéticos. Cuando no se aplica un campo magnético externo, las magnetizaciones de los dominios se orientan al azar, pero cuando se halla presente, los dominios tienden a orientarse paralelos al campo. La fuerte interacción entre los momentos dipolares atómicos vecinos los mantiene alineados incluso cuando se suprime el campo magnético externo. Por tanto, pueden ser magnetizados permanentemente por la aplicación de un campo magnético externo.
Líneas de campo magnético. Las líneas de fuerza. El concepto de líneas de fuerza fue introducido por Michael Faraday. Esta línea está definida de tal manera de que es tangente al campo eléctrico en todo punto del espacio. Las líneas de fuerza tienen las siguientes propiedades. Las líneas empiezan con cargas positivas y terminan en las negativas o en un infinito y nunca se cruzan. El número de líneas que salen a una carga positiva o que entran a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. Lejos de un sistema de cargas, las líneas son radiales y están igualmente espaciadas como si vinieran de una única carga puntual cuya magnitud es igual a la carga neta del sistema. Por último, tenemos un caso gravitacional. Dada la similitud entre la ley de Newton de la gravitación universal y la ley de Coulomb, puede deducirse una ley análoga para el campo gravitatorio, la cual se escribe así. Siendo G la constante de gravitación universal y G vectorial el campo gravitatorio. El signo menos en esta ley y el hecho de que la masa siempre sea positiva significa que el campo gravitatorio siempre es atractivo y se dirige hacia las masas que lo crean. Sin embargo, a diferencia de la ley de Gauss, para el campo eléctrico, el caso gravitatorio es solo aproximado y se aplica exclusivamente a masas pequeñas en reposo, para las cuales es válida la ley de Newton. Al modificarse la teoría de Newton mediante la teoría de la relatividad general, la ley de Gauss deja de ser cierta, ya que debe incluirse la gravitación causada por la energía y el efecto del campo gravitatorio en el propio espacio-tiempo, lo que modifica la expresión de los operadores diferenciales e integrales. Es posible comparar ambas ya que podemos medir el flujo de propiedades que disminuyan con el cuadrado de la distancia, y esto lo tiene en común la fórmula del campo eléctrico con el campo gravitatorio.